Navidad, Año Nuevo, cuento de invierno. Cada año antes de las fiestas de invierno, esperamos un milagro, decoramos nuestras casas y ciudades. Muchos se imaginan la ciudad invernal como algo mágico, al estilo de Harry Potter. ¡Feliz Navidad, Harry! Igualmente, Ron. Hoy les mostraré un auténtico cuento de invierno. Nos iremos a Estrasburgo, la capital de la Navidad, para ver árboles de Navidad, los mercados y las luces. Pero antes dejemos un like a este video y veamos la ciudad. Así que estamos en Estrasburgo, la capital europea de la Navidad, y hay una estación impresionante que fue construida en el siglo XIX. Y a principios de los años 2000 fue reconstruido y cubierto con una especie de cúpula de vidrio. Quedó muy interesante y ahora el edificio histórico de la estación del siglo XIX está escondido bajo este tipo de cubierta de vidrio. Gracias a esto apareció el espacio que faltaba, apareció otra sala de espera más cálida y en general fue modernizada. Hay ascensores, escaleras mecánicas, todo lo necesario para la comodidad de los pasajeros. Pero como estamos en Francia, hay señalización unificada. En cualquier estación francesa que te encuentres, la navegación será la misma, el mismo código de colores, lo cual es muy cómodo. Estrasburgo probablemente es la ciudad más alemana de Francia. Es la capital de la región histórica de Alsacia, que alemanes y franceses no pudieron repartirse. Sus casas antiguas son de entremado de madera, tradicional de la arquitectura alemana. El tranvía local va hasta Alemania y de vuelta, e incluso el símbolo de la ciudad, la Catedral de Notre Dame, fue construida por arquitectos alemanes. El actual Estrasburgo es conocido como la sede del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. En esencia, es de las capitales de la Unión Europea junto con Bruselas. Veamos qué representa esta ciudad políticamente importante desde el punto de vista del entorno urbano. Así se ve la estación desde afuera. Por la noche, cuando la estación se ilumina desde dentro, se ve mucho mejor porque se puede apreciar el edificio histórico. Ahora no se ve bien por toda la publicidad. Y fíjense cómo los pasajeros salen a un entorno sin barreras. Y aquí no hay bordillos ni escaleras. Esto es maravilloso. Y lo primero que vemos cuando salimos es un montón de bicicletas. Estrasburgo, amigos, es nada menos que una capital europea, una ciudad relativamente pequeña. Aquí no hay ni siquiera 300.000 habitantes, pero aún así es una ciudad rica. Aquí hay muchas cosas interesantes. Una barrera vial de plástico, igual que las que suelen poner los policías en Moscú. ¡Oh! ¿Qué veo? El famoso tranvía de Estrasburgo. Es el centro de la ciudad y no solo el tranvía, sino también esta impresionante parada de tranvía. La última línea de tranvía se cerró en 1960 y en los años 50 empezaron a ser sustituidos por autobuses. Los argumentos eran más o menos los mismos que ahora en muchas ciudades rusas, que era caro mantenerlos y luego de la Segunda Guerra Mundial la infraestructura nunca llegó a recuperarse, se necesitaba grandes inversiones y nadie quería aportar el dinero. Como resultado, la red de tranvías se fue degradando hasta el punto de que en 1960 los tranvías desaparecieron. Paseamos por una hermosa calle peatonal. Aquí está pavimentada con adoquines y es un ejemplo de cómo los automóviles van desapareciendo poco a poco del centro de Estrasburgo. En los aparcamientos se hicieron una especie de jardines. No sé hasta qué punto son temporales, pero están colocadas en las plazas de aparcamientos. Y aquí hay algún tipo de programa para devolver a la ciudad los animales, insectos y pajaritos. ¿Y esto qué es? ¡Wow! No solo plantaron árboles, sino que además hicieron en ellos casitas especiales para los insectos. Es como una especie de hotel para ellos, para que los insectos y pajaritos vuelvan a la ciudad. ¡Una maravilla!
El tranvía volvió a Estrasburgo en 1994 y los primeros proveedores de tranvías fueron italianos, y en los años 2000 los franceses dijeron algo así como: no vamos a dar contratos caros de tranvías a cualquier empresa externa, los haremos nosotros mismos. Y luego el contrato lo gana Alstom, la empresa francesa Alstom, y aquí circula un tranvía Alstom Citadis de tercera generación serie 403, especialmente para Estrasburgo, con un morro feísimo al estilo Eurotram. ¿Cómo pudieron hacer algo así? Parece, no sé, un cocodrilo triste. Para los coches aquí solo quedó un carril, que circulen con cuidado, además está compartido con las bicicletas. Y para los tranvías media calle. Y por lo que veo, al final decidieron abandonar el diseño frontal antiguo, y ahora los tranvías se han vuelto más bonitos. Alstom es su logotipo. Ojalá hubiera tranvías así en todas las ciudades. Miren qué sistema hicieron para que nadie entre en la vía del tranvía. El tranvía se acerca, se detiene, simplemente empuja esta barrera y las rueditas de la barrera están cubiertas con un material blando para no rayar la carrocería del tranvía. Y aquí está una parada del tranvía, todo está limpio y ordenado. Miren el esquema de circulación. En el mapa hay un diagrama con el horario esquemático de cómo circulan los tranvías. Aquí los intervalos son de 6 minutos para una línea y de 8 minutos para otra. Fíjense que el suelo del tranvía está al mismo nivel, igual que en el metro, para poder subir y bajar cómodamente, por ejemplo con un cochecito, sin ningún problema. Esta columna es la taquilla. Mientras esperas tu tranvía, puedes comprar el billete con tarjeta, efectivo, hay varios idiomas, rápido y cómodo. Seguramente están esperando la prometida maravilla navideña. Los mercados navideños aparecieron en Europa Central. La tradición se remonta como mínimo en el siglo XV. Al principio eran simplemente bazares donde la gente compraba productos necesarios para el invierno, pero con el tiempo aparecieron adornos y todo tipo de delicias, y luego de mercados útiles se transformaron en entretenimiento agradable. Para la fiesta se decoran edificios cada uno a su manera. Aquí hay una decoración en la calle muy interesante, porque para adornarlas utilizan decenas y decenas de abedules jóvenes. Y surge la pregunta, ¿de dónde sacaron tanta cantidad de abedules? Están por todas partes. Como pueden ver, estos abedules están literalmente en todas partes. Cada edificio está decorado de forma más lujosa que el anterior. Aquí hay otro, mírenlo. Y este es el árbol de Navidad principal de la ciudad. Por cierto, fíjense que no es un árbol de Navidad artificial. Es un árbol de verdad. Five minutes later. Aquí está el secreto. Las ramas están clavadas. O sea, son ramas auténticas, pero la mayoría solo están clavadas para que el árbol parezca más frondoso. Tranvía. Pasan frutos secos, bocadillitos. Como les dije, a Estrasburgo lo llaman la capital de la Navidad. Se considera que exactamente aquí en 1570 tuvo lugar el primer mercado navideño de Francia. Por cierto, tiene un nombre completamente impronunciable, que traducido significa el mercado del Niño Jesús. Y desde 1992, en Estrasburgo también se celebran otras ferias para afianzar el estatus de capital de la Navidad. Así que en realidad no es una sola feria, sino varias repartidas en distintas plazas. Hay un montón de recipientes con vino caliente, el Glühwein de vino tinto, cuesta 2,5 euros por 200 mililitros y por 400 mililitros cuesta 4 euros y además hay que dejar 1 euro de depósito por la taza. Hay variaciones de lo que se puede pedir y en general así se ve la tiendita de Glühwein, el principal atributo de la feria navideña. Entonces, ¿por qué Estrasburgo es la capital de la Navidad?
porque el mercado navideño tradicional se celebra aquí desde 1570. Y por cierto, es el mercado navideño más antiguo de Francia y uno de los más antiguos de Europa. Al principio se celebraba en solo una plaza, pero luego decidieron, ¿por qué limitarnos a un solo lugar? Y decidieron que se extendiera por todo el centro de la ciudad, y fue entonces que proclamaron a Estrasburgo como la capital de la Navidad. Y aquí, bajo este lema, desde finales de noviembre se celebran ferias y bazares navideños, y cada año llegan aquí más de 2 millones de visitantes, y dejan en la ciudad millones y millones de euros en ingresos. Está escrito San Nicolás. Al principio, cuando los mercados navideños acababan de aparecer, se celebraban el 6 de diciembre, precisamente porque es el día de San Nicolás. Y en su honor se organizaban estos mercados. Por supuesto, San Nicolás es el prototipo de Santa Claus. Inicialmente San Nicolás era el principal repartidor de regalos para los niños. Y luego en el siglo XVI, todo se puso patas arriba cuando llegaron los protestantes. Dijeron que no habría ningún Nicolás, que ahora el protagonista principal sería Jesús. Y lo cambiaron todo. Cambió en primer lugar el nombre de todo el bazar y también a los personajes principales. Aquí de hecho tenemos a Cristo, el niño Jesús en la cunita, todo cuidado temáticamente. Al fin y al cabo se trata de una feria navideña, casitas, soportes para árboles de Navidad, adornos. Ajá, y aquí está el arbolito de Navidad. Y ahora veamos qué se puede comer en esta lujosa feria navideña. Pero aquí tenemos delicias. Unas tortitas de patatas fritas, col, por supuesto col, y unas salchichas gigantes increíbles. Miren, miren nada más ese tamaño. La doblan por la mitad cuando la ponen en el pan. Esta super salchicha de medio metro cuesta 7 euros. Y también hay unas salchichitas con salsa y una patata increíble con bacon. Miren, incluso le añaden un poco de vino a la patata. Aquí está el secreto. Todo esto se riega con vino. Y aquí tenemos setas, codillo, setas y cerveza. También hay ferias diurnas. A todos nos gusta ver la decoración de la ciudad cuando empieza a oscurecer y todo brilla tan bonito. Y miren, aquí hay unos troncos encendidos y la gente se calienta las manos. En las plazas, entre los puestos navideños y los arbolitos, hay estos troncos encendidos con banquitos donde uno puede sentarse y calentarse. Así es la atmósfera festiva. Hay personas especiales que vigilan cómo arden los troncos. En estas ferias hay unos puestos de información donde se puede coger una mantita. Antes aquí había almacenes por los años 1900 y esto es en el año 1930 cuando ya retiraron los almacenes y todo empezó a verse más bonito. Aquí está claro, son edificios residenciales. Además, la atmósfera festiva ahora está por todas partes, en todo Estrasburgo. Y aquí regresamos en realidad a la plaza principal, donde se celebra la feria navideña, la iluminación del árbol ya se ha encendido. Oh well, it's Christmas again. I'll spend it, I think, on my own. Algunas fachadas son sencillas, pero con pinturas que imitan una decoración rica y junto a cada ventana han colgado algo parecido a una composición de bolas. Todo el mundo se atiborra de dulce. Mientras los médicos dicen que hay que dejar el azúcar, aquí en cambio cada segunda tienda vende no solo dulces, sino dulces que dan ganas de comerlos de inmediato. Oh well, I have no one to blame. Aquí hay unos edificios que están decorados de manera bastante lujosa. You don't know what you've got till it's gone. Everything crumbled and withered away.
I failed. What more can I say? Oh well, oh well. Bueno, los mercados navideños, claro, están muy bien, pero también existe el Estrasburgo clásico, que es hermoso en cualquier época del año y con cualquier iluminación. El barrio de la pequeña Francia, según recibió el nombre por un establecimiento para personas enfermas con sífilis que estaba ubicado aquí, porque la sífilis solía llamarse la enfermedad francesa. Ahora es uno de los barrios populares para turistas, y antes aquí vivían curtidores, pescadores, verdugos y prostitutas. Otra atracción de Estrasburgo son los puentes cubiertos, restos de antiguas fortificaciones defensivas que en su día protegían los brazos del río. Se conservan 4 torres cuadradas. Los puentes estaban cubiertos. En el siglo XVIII habían techos de madera, pero en el siglo XIX fueron desmontados. Ahora son una serie de puentes normales. Miren qué transparente es el agua del río Il. ¡Una belleza! Las casitas incluso más bonitas que en Venecia. Este es el centro histórico conservado. Marcos antiguos, puertas antiguas y tejas cubiertas de musgo y líquenes. Todo crea una sensación de autenticidad, de historia real, justo lo que les gusta a los turistas. Ahora de hecho estamos subiendo a la terraza desde donde se nos abrirá una vista espectacular de las 4 torres cuadradas. Este es el mejor mirador de los puentes cubiertos y de estas 4 torres alrededor de la llamada Presa Vauban. Vauban fue un destacado ingeniero francés, mariscal y escritor. Y las fortificaciones diseñadas por él son patrimonio de Francia. Fue un genio. De verdad, no es simplemente una fortaleza, es una obra maestra de belleza increíble. Me dirán, Ilia, claro, a ellos en Europa les resulta fácil conservar la belleza cuando tienen tantos edificios históricos, pero incluso en Estrasburgo hay edificios prefabricados y en cantidad. Se encuentran edificios de 6 pisos, 8 pisos, incluso 14 y 16 pisos. Comparémoslos con los nuestros. Aquí hay un cartel que dice que no se puede alimentar a los animales de la ciudad. Un aviso especialmente para las abuelas, está prohibido alimentar las palomas. Este es algún tipo de hámster, parece una nutria. Y prohibido alimentar a los patos. ¿Por qué? Porque se reproducen parásitos, ratas, los restos de comida contaminan el agua, en fin, está escrito que no se puede alimentar a ningún animal. Una escuela, un recinto escolar, hay una cancha deportiva, un edificio bastante modesto y delante de la escuela una pista para bicicletas. Es la primera línea del carril de bici. Hola, hola, ¿te conozco? Ah, súper. Bien, ¿y cómo estás? Genial, voy camino a estudiar y justo estoy grabando sobre el carril de bici. El carril es maravilloso. O sea, ¿vas todo el tiempo en bicicleta? Sí. ¿Y en invierno? Sí. ¿Y de dónde eres? De Nizhny Novgorod. Ah, grabé un video de allí. Sí, lo vi. Buen Nizhny, mal Nizhny. Aunque soy de Dzerzhinsky. Directamente un agujero. Claro, por eso estoy aquí. Los famosos edificios de 5 pisos de Estrasburgo. Aparcar debajo de la ventana también se puede en Estrasburgo. Son aparcamientos legales. El aparcamiento no es gratuito, por eso hay un parquímetro. 1 hora 50 céntimos, 3 horas 1 euro. Luego el precio empieza a subir porque 5 horas ya cuestan 35 euros. Y 5 horas es el máximo tiempo que se puede dejar el coche. Fíjense en el paso de peatones, todo hecho al mismo nivel. Aquí el pavimento está elevado para que los coches reduzcan la velocidad. Una maravilla. Y estos edificios nos resultan muy familiares. Se construyeron en muchos lugares en Europa, especialmente en Francia. La diferencia con las nuestras es que aquí las han renovado, todas están limpias y bien cuidadas. Durante la reconstrucción, fíjense, añadieron en los extremos enormes paneles solares. Fíjense, nadie acristala los balcones, todo ordenado. La entrada al patio es solo para residentes y tiene una barrera especial para que personas ajenas no puedan entrar. Un tranvía de lujo circula por el césped, al lado hay acera, un carril de bici, cómodo para todos, muy cómodo, y para los coches hay un carril en cada sentido. Estos son barrios de bloques prefabricados comunes y bien conocidos para nosotros. Sí, de este tipo se construían en los años 70 y 80, también se construyó bastante en Europa, pero la diferencia fundamental es que están en un estado relativamente bueno. Los reconstruyen y los hacen más eficientes energéticamente. Por cierto, luego de la reconstrucción, se pueden ver persianas enrollables en las ventanas, para que en verano la gente pueda cerrarlas por completo y el apartamento no se caliente por el sol cuando no están en casa, y así ahorrar en aire acondicionado. Es importante ahorrar energía por el bien del medio ambiente.
Aquí se ve cómo queda el entorno urbano luego de la reconstrucción de un barrio de este tipo. Atención a los arbustos y las hierbas, aquí son perennes. La vegetación es frondosa, seleccionada de tal manera que incluso en invierno haya verde, y se resuelve de forma sencilla la cuestión de por dónde se puede caminar y por dónde no, todo diseñado para que ni siquiera surja el deseo de meterse allí. No sé qué quiso decir el autor. Parece una especie de escultura hecha con la basura que sacaron los buzos del río local. Impresionantes casas sobre pilotes. En la planta baja hay almacenamiento para bicicletas. Entrada, por cierto, el ascensor es antiguo. De esos con puertas transparentes. Están escritos los apellidos de quienes viven aquí, y aquí se puede pasar tranquilamente. Casa sobre pilotes, planta baja, como lo legó Le Corbusier. Este barrio fue construido en los años 70 y 80 y se ve bien cómo se imaginaban entonces lo que debía ser una urbanización residencial. Aparcamientos en superficie, aparcamientos subterráneos, todo como en el centro del barrio. Como se concibió en su momento, la persona debía tener todos los servicios literalmente en su propio patio. Por eso aquí hay cafeterías, tienditas, comercios, lo cual hay bastantes, el llamado pequeño comercio debajo de tu ventana, y además por todas partes hay galerías cubiertas. O sea, al salir de casa, sin importar el clima, puedes acceder a todos los servicios. También no puede faltar algún jardín de infancia, todo en forma de especie de laberintos de galerías cubiertas. En fin, es más o menos en lo que se transformaron entonces las primeras casas, como la unité habitación de Marsella que construyó Corbusier, que todo debería estar dentro de un solo edificio. En esencia, fueron los primeros prototipos de viviendas en los que todos los servicios se encuentran dentro del mismo edificio. Lo vemos en buenos complejos residenciales. El llamado edificio crucero, cuando tienes cafetería en el edificio, también lavandería, o sea, sin salir del edificio, ya que todos los servicios los encuentras en tu enorme edificio. Luego esta idea empezó a ampliarse hasta el nivel de barrios enteros, y aquí vemos una especie de opción intermedia, cuando todos los servicios están concentrados en el patio, agrupados bajo este tipo de cubierta, y la gente, al salir de casa a través de unas galerías cubiertas, llega a este tipo de centro que hoy llamaríamos un centro comercial. Pero cuando se construyó, claro, no existían centros comerciales, y se intentó reunir escuela, guardería, las tiendas y los cafés, todo reunido bajo un mismo techo. Y aquí de hecho se puede ver cómo se lleva a cabo la reconstrucción. De los barrios franceses los están aislando térmicamente, entrada al patio, y además se realiza sin reubicar a los residentes. Es decir, en algunos proyectos se traslada a la gente temporalmente, pero en este caso no. Aquí están cambiando las barandillas de los balcones, aislando y reparando las fachadas, probablemente estén renovando el interior, y es la idea, renovar tanto el interior como el exterior del edificio. Se ve bastante moderno a pesar de que la urbanización es del siglo pasado, y ya tienen entre 40 y 50 años. Y aquí hay una nueva escuela, se nota de inmediato por la arquitectura que es reciente. Como pueden ver, la escuela no está cercada, se puede acercar tranquilamente, incluso quizás puedas entrar, no sé si hay seguridad o no. Las escuelas y guarderías aquí, en Francia, no construyen esa especie de mancha gigante en el barrio, una zona de aislamiento como ocurre en nuestro país. Estrasburgo es una ciudad muy antigua. Se considera que fue fundada en el siglo XII a.C., pero tiene barrios modernos. Hay edificios de diferentes alturas, se abandonó la construcción de edificios de gran altura, y las torres prefabricadas son del siglo XX. Se puede ver lo densamente que están construidas, una solución interesante. La gente del primer piso tiene su propio terreno, y en el segundo piso hay grandes terrazas. Los barrios nuevos, como siempre, sorprenden por la diversa arquitectura. Si te fijas, aunque sean de estilo business, son diferentes entre sí. La obra apenas está llegando a su fin. Es una zona de juegos infantiles. Aquí los niños recogen las astillas y el serrín con los que han cubierto el suelo como revestimiento blando y los hacen pasar por los tubos. Una casita bonita, troncos. Y aquí incluso está indicado para quiénes son los juegos. Unos juegos son para niños de 2 a 6 años y otros de 4 a 12. Y aquí un jardín de infancia de lo más moderno.
Fíjense, todos los niños juegan en la misma zona y en primer lugar no es tan grande como nuestros jardines de infancia y ahora se ven probablemente 3 o 4 grupos. Todos han salido ahora a pasear y juegan en una misma zona. Es la diferencia con nuestros jardines de infancia. En los nuestros está dividido en recintos vallados, casi todos iguales, y en cada uno hay una baranda, un tobogán. Todo el equipamiento se repite. Según la opinión de los europeos, esto no es del todo correcto. Es mejor hacer varias zonas de juegos para niños de diferentes edades, pero deben jugar juntos. Los niños tienen que comunicarse, no debe haber una separación en esos pequeños grupos durante el tiempo de paseo. La separación está dentro del jardín, en las aulas. Dentro del jardín es normal dedicar atención a cada niño, pero cuando salen a pasear, tienen juego libre y deben estar juntos en una zona de juegos, que además debe ser amplia y de buena calidad. Los nuestros no pueden presumir de esto, al igual que tampoco pueden presumir de una buena arquitectura. Y aquí miras, si hay arquitectura contemporánea, se utilizan materiales modernos y naturales, hay madera, un diseño de lo más actual, y no tenemos algo así. Mira, casas y en el centro un jardín de infancia tan genial, con terrazas, un montón de actividades y varias zonas de juegos infantiles. Y aquí me parece que entre los tubos hay una estación meteorológica. Y de nuevo, fíjate en lo bien que han resuelto el problema del agua de lluvia. Es decir, a lo largo de las calles hay una especie de canaleta por la que escurre el agua, almacenamiento de agua y al mismo tiempo parte del acondicionamiento urbano y parte del paisaje. Han hecho una especie de zanja, plantada con distintos tipos de hierbas, juncos, algunos árboles y otras plantas a las que les gusta mucho el agua. Todo el agua de lluvia de todo el barrio fluye hacia allí y se recoge en ese lugar, y así resolvieron el problema de la inundación y no hace falta construir un carísimo sistema de alcantarillado pluvial. El barrio cobra vida ante tus ojos, porque la construcción ya se está terminando y poco a poco la gente empieza a mudarse aquí, todo se va poniendo en orden. De nuevo, fíjate en árboles ya adultos, se ve realmente muy bien, además provoca pasear, y además está muy bien aquí porque la arquitectura de las casas es diferente. O sea, no son cajas iguales como las nuestras, aquí la arquitectura es diversa. Del puerto quedaron 2 grúas portuarias y un tramo de adoquines con rieles de esas grúas. Lo echaron todo con sal. Pues los franceses, en su Estrasburgo, lo han cubierto todo de sal. Sí, sal de verdad. Sal mezclada con arena. 2 grúas portuarias que dejaron aquí de pie como si fueran esculturas. Y aquí está en realidad el barrio residencial más nuevo de Estrasburgo. Estas casitas de colores de distintas alturas, ¿cuántas hay? 7 más o menos. El azul es el más alto de todos y es lo último que han construido aquí. Los colores fueron elegidos de forma interesante. No son chillones y combinan entre sí. Sí, son colores inusuales. Aquí hay un tono rosa ceniza. ¡Qué carril de bicicletas tan ancho! Por un lado, la vía ciclista está separada de la calzada por una franja verde para que la gente no se meta en ella. La calle está diseñada de tal manera que no hay tentación de caminar por el carril de bici. Es un taller público para bicicletas. Hay un juego de llaves, una bomba y se puede reparar la bicicleta. Y esto es un contador de bicicletas. Hoy pasaron por aquí 2.810 ciclistas y desde principios de año 2.353.000 ciclistas y hoy ya son 2.811. Ahora 2.812, 2.813, 14, 15, sí, 15. Ah, mira, hay un marco en el asfalto. No, el marco es magnético. Sí, claro. O sea, una bicicleta de plástico o de madera tampoco la contará. Así que Estrasburgo es famoso tanto por su historia y su arquitectura antigua, como por sus tradiciones navideñas y estos nuevos barrios tan maravillosos. Sí, en cuanto a cómo ha cambiado Estrasburgo desde que comenzaron a diseñarlo para que fuera más cómodo para las personas, se nota muy bien en las fotos antiguas, comparando lo que había aquí hace varias décadas con lo que hay ahora. Hay un cambio colosal, es decir, ahora aquí circulan ciclistas, niños en estos carritos, y los tranvías funcionan perfectamente. Miren qué belleza.
totalmente seguro. La gente cruza esta calle donde le resulta cómodo y conveniente. Los ciclistas circulan tranquilamente y espero estemos viendo el futuro de nuestras ciudades. Y a pesar de que ahora está nevando un poco, la gente sigue montando en bicicleta y nadie les detiene. Porque si hay una buena infraestructura, se puede circular en bici durante todo el año, sin ningún problema. Estas se llaman calles compartidas. Aquí puede pasar un coche que necesite acceder a este aparcamiento subterráneo. Y al mismo tiempo aquí circulan personas y bicicletas. No hay una calzada delimitada, se puede caminar por donde sea cómodo. Y si un coche se encuentra aquí, circula con mucha precaución, porque los automóviles no tienen prioridad. Y aquí, amigos, está precisamente ese milagro arquitectónico del que hablaba. Durante el día, cuando brilla el sol, no se ve muy bien el edificio original de la estación del siglo XIX, y por la noche el capullo de vidrio se ve transparente y a través de esa bruma de cristal se pueden ver tanto la decoración como las ventanas de la antigua estación de Estrasburgo. Simplemente una belleza increíble. Bueno, amigos, así salió este pequeño paseo por Estrasburgo. He intentado mostrarles tanto las maravillas navideñas como las bellezas urbanísticas. No podía faltar nada de eso. Espero les haya gustado. Que las fiestas navideñas sean para ustedes mágicas, aunque no estén en Estrasburgo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus likes. Y continuaremos viajando juntos en el año nuevo.